Hola queridos amigos, les doy gracias por acompañarme en esta tarde al repaso de nuestra escuela sabática. Mañana vamos a estudiarla juntos en la iglesia, es importante nosotros poder buscar más maneras de aprender más sobre nuestra escuela sabática. Les doy gracias que me acompañan. Ustedes saben que estamos estudiando nuestra clase de escuela sabática que es cómo interpretar la Biblia. Y la lección de hoy es titulada La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Les doy gracias que me acompañen. Antes de comenzar, vamos a tener una pequeña palabra de oración para pedir una bendición del Espíritu Santo. Padre Celestial, Señor, te damos gracias que nos das la habilidad de venir juntos a estudiar la palabra de Dios, a estudiar tus sagradas escrituras, Señor. Y reconocemos nuestra necesidad por el Espíritu Santo. Por favor, Señor, manda el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que nosotros podamos aplicar las enseñanzas de hoy, Señor, y que podamos saber más de cómo entender este punto de la autoridad de la Biblia. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, vamos a comenzar con nuestra lección. El versículo de esta semana para memorizar se encuentra en Isaías 8:20, que dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que cualquier persona, cualquier fuente de autoridad, si no habla conforme a la palabra de Dios, no es necesario que nosotros le hagamos atención. En el contexto de este versículo había muchos falsos profetas en el tiempo de Isaías que estaban predicando y profetizando diferentes cosas que no eran conforme a lo que decía la palabra de Dios. Ellos estaban profetizando que Dios iba a perdonar al pueblo, pero no se recordaban que Moisés dijo en la monte de las bendiciones y de las maldiciones que si el pueblo de Israel se salía del pacto de Dios, que iban a haber consecuencias. Aquí Isaías está diciendo, mira, si no hablan conforme la ley, los libros de Moisés y el testimonio, los profetas que han venido anterior, si no hablan conforme a esa palabra, es que no hay verdad en ellos. Mis hermanos, es muy importante que nosotros en esta semana podemos entender cómo hay influencias alrededor de nosotros y afuera de la Biblia que quieren dominar y hacer eclipse a la autoridad de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a entrar hoy. La palabra autoridad. La palabra autoridad se deriva del latín autoritas y se refiere a la reputación de las personas y su capacidad para ejercer influencia. La autoridad surge al reconocer la excelencia superior de alguien en una esfera determinada. Nosotros esto de autoridad es algo muy común en nuestro mundo ahora, aunque en el mundo que vivimos, especialmente en lo que es la esfera de la religión, el mundo, la sociedad ha rechazado la autoridad. Ahora ha rechazado los gobiernos, ¿verdad? Hasta hay un rechazo de autoridad y espiritualmente porque no quieren ser conforme a la palabra de Dios y la ley de Dios. Pues autoridades son muy comunes en nuestro mundo. Por ejemplo, ¿quiénes las personas que son los que están adelante de las organizaciones de salud? Doctores que tienen experiencia en su field de trabajo que nos pueden aconsejar. En las leyes, abogados. Cuando necesitamos alguien que nos hable, que nos comparte autoritativamente de las leyes, ¿a quién vamos? ¿Vamos al vecino que estudió la ley a través del YouTube? No, ¿verdad? Vamos a un abogado que fue a un colegio para estudiar las leyes. También en la Biblia, cuando vamos a aprender cosas, vamos pues al pastor, ¿verdad? O a teólogos que han estudiado. Pero aún, sobre todo estos, hay una autoridad más profunda que cualquier autoridad humana. Y esa es la autoridad de la Biblia. La Biblia es la autoridad suprema en todo el universo para el hombre. Porque la Biblia es infalible a todo lo que tiene que decir para nuestra salvación. Ahorita vamos a hablar de diferentes tipos de fuentes de autoridades que vienen en conflicto con la Biblia. Mira, aquí tenemos la Sagrada Escritura,
que envuelve a todos otros tipos de fuentes de autoridades que han gobernado las iglesias, la iglesia cristiana en diferentes etapas, como ejemplo la tradición, la cultura, experiencia y lógica. Saben, todas esas cosas no son malas en sí mismo, en ellas mismas no son malas, no son malas, no son inmorales, no, en ellas, en su esfera, son muy importantes, pero cuando se convierten en algo malo, en algo engañoso, es cuando conflictan con la palabra de Dios. Mira, como ejemplo, las iglesias ortodoxas y católicas, mucho de sus enseñanzas y sus enseñanzas son fundadas en la autoridad de tradición. La tradición es algo muy importante para estas iglesias. Las iglesias carismáticas y pentecostales, ellos se llevan mucho por la autoridad de la experiencia, ¿verdad? Sentir. Y entonces ellos ponen su enfoque en eso. La teología liberal, que hemos hablado poco en las últimas semanas, las que quieren usar el razón, la lógica, para distinguir entre la palabra de Dios y la palabra de Dios, ¿verdad? Usan su mente para tratar de decirnos que es correcto, ¿verdad? Y luego la cultura es algo que afecta todo, la tradición, la lógica, la experiencia, nos afecta a nosotros también a leer las palabras de Dios. Pero hoy en esta semana vamos a aprender cómo podemos sujetar todas estas fuentes a la fuente fundamental, la fuente que es primordial, y eso es las Sagradas Escrituras. Vamos a entrar a tradición. ¿Es tradición mal? ¿Qué nos dice aquí en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 2? Pablo, hablando a los que viven en la ciudad de Corintios, dice: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tan como yo se las entregué. ¿La tradición es mala? No, hay muchas buenas tradiciones. Y aquí le dice Pablo que está contento con ellos, que siguieron las tradiciones que él les compartió, las ceremonias, los rituales, la palabra, la enseñanza de Dios. Las tradiciones no son malas. Por ejemplo, hay muchas buenas tradiciones, como la tradición que tienen familias de ir cada domingo juntos, a salir juntos las familias, a reunirse. O hay otras familias americanas que una vez al año se juntan todas las familias de todos los hijos, de los abuelos, de los bisabuelos. Es una familia extendida y eso es una buena tradición, porque nos ayuda a conocer nuestra familia, a conocer nuestras raíces. El problema con tradiciones es cuando la tradición viene en conflicto con la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí Jesús en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 8. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Me equivoqué de versículo. Déjame buscar este versículo de Jesús. Entonces cuando las tradiciones vienen en conflicto con la palabra de Dios, entonces es cuando hay problemas. Perdón, déjame un segundo. Cometí un error ahí con esa palabra de Dios. No era Mateo, sino era Marcos. Era Marcos capítulo 7, versículo 8. Vamos a brincar allí. Lo que nos dice, porque aquí nos enseña cómo podemos cometer errores cuando seguimos tradiciones de hombres y no la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, versículo 8 dice así: dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Fíjense, allí es cuando la palabra de Dios viene en conflicto con tradiciones donde debemos que tener cuidado. Sin embargo, la gran apostasía, en que está en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 2, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde nos dice que va a venir una gran apostasía de la iglesia cristiana, es una de las razones que pasó, fue por tradición. Así es. Los cristianos combatían contra herejes
con la tradición que Pablo le había dado, las enseñanzas. Y así es como se protegió la iglesia. Pero cuando la iglesia fue aceptada por el Imperio Romano y se hizo la religión principal, esa misma tradición que protegía de herejes, ahora esa tradición se hizo para proteger a los que estaban en poder. Y es como la iglesia cayó. Pero vamos a seguir aquí con nuestro tema. Experiencia. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y la tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Qué nos dice allí? Pablo, cuando tú experimentas la bondad de Dios, esa bondad, el amor de Dios te lleva al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Aquí es muy importante, pero fíjense, debemos que tener mucho cuidado que nosotros pensemos que solamente porque estamos en esta experiencia que sí, a veces es de júbilo, de jubileo, de gozo, de éxtasis, ¿verdad? A veces sentimos así llenos del Espíritu Santo, pero acuérdense que no podemos basar siempre todo por lo que sentimos, lo que estamos experimentando, porque puede ser que nuestra experiencia nos lleve a conflicto con la palabra de Dios. Fíjate lo que dice aquí a Pablo a los de Corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículo 3. Dice así, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción en Cristo. Pablo le está diciendo, mira, temo que tu experiencia en Cristo Jesús, que está siendo engañado, y en vez de ir a la sencillez de lo que es la religión personal con Cristo, te estás yendo afuera del rumbo. Así como Eva fue engañada por lo como ella sentía, como ella miraba esa experiencia, también ustedes pueden ser engañados. Acuérdense, mis amigos, que el autor principal de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo le inspiró, escribió la Biblia, Él no nos va a llevar contrario a lo que nos ha enseñado en el libro que Él escribió. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a un rumbo que contradice la palabra de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo te va a traer más cercas a lo que son las verdades de la palabra de Dios. Tengamos cuidado de dejar nuestra experiencia que nos lleve y no basemos nuestras creencias y nuestras vidas en las Sagradas Escrituras, amigos. Otra fuente de autoridad que viene en conflicto con la Biblia es la cultura. Mira, me encanta lo que escribió aquí la señora White. Dice, los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios y intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosas alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. ¿Qué dice la señora White? La Biblia, que nosotros estamos en el mundo, pero no deberíamos que ser del mundo. Aunque estamos viviendo en este mundo, las culturas de este mundo nos van a afectar, pero no debemos que vivir en esas culturas, sino debemos que vivir en la cultura de Dios. Debemos que ser muy conscientes porque la cultura nos afecta de muchas maneras. Por ejemplo, yo soy hispano-mexicano, ¿verdad? Nací en México, pero crecí aquí en los Estados Unidos cuando tenía 3 años. Soy más americano que mexicano, es lo que me dicen ciertas personas. Y cuando voy a México me dicen, no, tú eres americano. Y aquí los americanos me dicen, no, tú eres mexicano. ¿De dónde soy entonces? La realidad es que tengo una bendición de ser parte de 2 diferentes mundos. Del mundo hispano y del mundo americano. De habla hispana y el habla inglés. Y todas estas diferentes culturas en que yo vivo me afectan como yo vivo, como yo predico, como yo entiendo la Biblia. Entonces, pero debemos que ser muy conscientes de no dejar que nuestras culturas afecten cómo entendemos y cómo leemos la Biblia, sino la Biblia debe que afectar nuestras culturas. Mira, les voy a dar una práctica
está un comentario práctico, una enseñanza, una ilustración práctica. Mira, como adventistas, nosotros, adventistas del séptimo día, somos parte de una cultura mundial. Porque nuestra iglesia es la iglesia más grande en el mundo, en el sentido que hay más adventistas de diferentes naciones que cualquier otra religión. Entonces, nuestra iglesia adventista hay muchas diferentes culturas que es una cultura. Como ejemplo, un concepto cultural adventista es no importa donde tú te encuentres, si es en África, en China, en Japón, en Europa, aquí en los Estados Unidos o en México, El Salvador, cada séptimo día de la semana, ¿qué crees que estamos haciendo como adventistas? Nuestra cultura es adorar a Dios en el Santo Sábado. Pero la manera que adoramos a Dios es diferente conforme a nuestras culturas. Como aquí en los Estados Unidos, culturalmente se pone como una corbata y una camiseta para ir a la iglesia, ¿verdad? En las Filipinas, nomás se ponen ahí un traje cultural, buen modestia, pues no hay corbata, porque está muy caliente. En África también. En Indonesia, cuando van al templo, las personas se quitan sus zapatos porque están entrando al lugar santo. Las culturas es diferente, pero todos, es diferente cómo adoramos a Dios, pero todos adoramos a Dios conforme lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Ahí debemos que tener conocer la diferencia entre dejar que nuestra cultura dicte lo que entendemos en la Biblia, o más bien deberíamos que dejar nuestra Biblia, la Biblia, que dicte cómo nuestra cultura va a ser. Ok, el siguiente punto es la lógica. La lógica. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Proverbios 6 dice, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. Hemos hablado mucho de esto desde del tiempo del el alumbramiento, ¿verdad? Desde el tiempo de los gran filósofos de la época 700 y 800. Ellos han atacado la Biblia y están tratando de apartar lo que no es científico de la Biblia, porque ahora el hombre moderno tiene más entendimiento, ¿verdad? Hay un gran ataque a la Biblia de estos tipos de filosofías. Sin embargo, uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, él produjo una nueva versión del Nuevo Testamento. Y él lo que hizo, él eliminó todas las partes de la Biblia que no eran lógicas, como los milagros, los sanamientos. Sin embargo, hasta quitó la resurrección de Cristo Jesús, porque para él lógicamente no hacía sentido. Debemos que tener mucho cuidado nosotros cuando nuestra lógica y la lógica humana conflictan con la palabra de Dios. Debemos que humillarnos y saber, sabes que no entendemos todo. No tenemos el conocimiento de todo. Debemos que saber que los pensamientos de Dios son diferentes que nosotros. La lógica de Dios es diferente que nuestra lógica. No podemos dejar que la lógica sea suprema a la autoridad de la Biblia. Y finalmente, la última fuente de autoridad que debería que ser la principal, la primordial, el fundamento de la vida cristiana y de enseñanzas, doctrina, es las Sagradas Escrituras. Porque, como hemos visto, las Sagradas Escrituras es la revelación de Dios. Es un libro singular. Un libro que nos enseña, nos transforma y encontramos la vida eterna. Mira lo que le dice Jesús a los fariseos sobre Moisés en Juan capítulo 5 versículo 46 y 47. Porque si creyeran a Moisés, me creerán a mí, porque de mí escribió. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo crean más mis palabras? ¿Qué dice Cristo Jesús? Que es importante creer en el Antiguo Testamento como tus bases de enseñanza, les decía a los fariseos. Y igualmente a nosotros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque allí encontramos las palabras de Jesús. Es importante para el cristiano saber que lo principal
es la Sagrada Escritura. Debemos que estar conscientes que hay diferentes maneras cosas que nos afectan, la tradición, la lógica, la experiencia, la cultura, y debemos que tener los ojos atentos y abiertos para no dejar que esas cosas nos influyan a nosotros. Aquí dice Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que cualquier que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Que Dios nos ama, que Dios ha mandado a su Hijo. Es importante que nosotros reconozcamos las Sagradas Escrituras así como Dios nos ha dado, como la suprema autoridad para toda doctrina, para toda práctica y para la vida del ser humano. Mis hermanos, no cometemos un error cuando la Biblia, la palabra de Dios, es primero en nuestras vidas. Quiero compartirles este pensamiento de la pluma inspirada del deseado de todas gentes. Dice así: el Espíritu Santo habla la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Es importante, mis hermanos, que pongamos la palabra de Dios primero, porque el Espíritu Santo nos habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, y así es como Dios, Jesús, nos aparta de las tradiciones, nos aparta de los elementos culturales, la razón, la lógica, la filosofía y experiencias que no son conforme a su santa voluntad. Él nos aparta de eso y nos trae para que tengamos una nueva tradición, y eso basada en las Sagradas Escrituras, una nueva cultura, una nueva lógica, una experiencia bíblica. Pero la Biblia debe que ser primero en nuestras vidas. Amigos, dejemos que la Biblia sea primero en nuestras vidas. Les quiero invitar que ahorita orar, que ustedes le pidan a Dios que les abra sus ojos para que podamos entender diferentes fuentes de autoridades en nuestra propia vida que vienen en conflicto con Dios. Puede ser tu experiencia, puede ser la manera que tú entiendes la Biblia, puede ser las tradiciones que te están manteniendo separado de las enseñanzas bíblicas, o puede ser nuestra cultura que no la podemos ver, pero nos afecta cómo vivimos. Mis amigos, vamos a tener una oración pidiéndole a Dios que nos ayude y que nos bendiga. Padre Celestial, Señor, gracias por darnos esta lección que nos enseña tanto sobre tus Sagradas Escrituras. Nos enseñan cómo debemos que estar abiertos y despiertos, Señor, para aceptar tu palabra como lo primero, Señor. Y no dejar que otras fuentes de autoridades vengan entre usted y nosotros. Señor, deja que nuestras vidas sean fundamentadas completamente en todas nuestras obras y creencias sobre las Sagradas Escrituras. Llénanos de tu Espíritu Santo y transformanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, estoy contento que me acompañen en esta tarde. Acuérdense que cada semana estamos repasando la escuela sabática juntos, diferentes puntos para aprender. Les invito a que me acompañen la siguiente semana. Dios los bendiga y que tengan un feliz día y un feliz sábado.